caos no destruye, solo desordena lo viejo para que algo nuevo pueda nacer. El orden es una pausa entre dos caos. Esta frase, casi olvidada en los libros de pensamiento, encierra una verdad incómoda. Todo lo que consideramos estable es solo un respiro antes de la próxima tormenta. Creemos que el caos es peligroso, que debemos evitarlo. Pero, ¿y si fuera todo lo contrario? ¿Y si el caos no fuera el enemigo del orden, sino su creador? Vivimos en una constante lucha por la estabilidad. Buscamos rutinas, certezas, sistemas que nos den control. Pero cada revolución, cada gran descubrimiento, cada cambio que ha transformado el mundo, nació del caos. Sin crisis, no hay reinvención. Sin colapso, no hay evolución. La pregunta no es si podemos evitar el caos, sino si sabemos aprovecharlo. Imagina por un momento un universo sin caos. Sin explosiones estelares, sin mutaciones, sin errores, no existiríamos. Cada partícula de nuestro ser es producto de un proceso impredecible, de una serie de accidentes cósmicos que terminaron en la vida. Si la naturaleza misma acepta el caos como parte de su diseño, ¿por qué nos empeñamos en rechazarlo? Pero no necesitamos mirar al espacio para entenderlo. Basta con ver nuestras propias vidas. Los momentos de mayor crecimiento personal no vienen de la comodidad, sino del conflicto. Las mejores ideas surgen en tiempos de crisis. Cuando todo es estable, el cambio es innecesario. Es cuando todo se rompe que encontramos nuevos caminos. El caos nos asusta porque nos obliga a soltar lo conocido. Nos enfrenta a lo incierto, a lo que no podemos controlar. Pero, paradójicamente, es la única fuerza capaz de movernos hacia adelante. Las empresas más grandes del mundo nacieron en momentos de crisis. Los avances más radicales surgieron cuando todo parecía perdido. Si el caos es inevitable, la clave no es evitarlo, sino aprender a usarlo. Piensa en los grandes inventos: Internet, la electricidad, la teoría de la relatividad. Ninguno surgió de la comodidad. Fueron respuestas a problemas urgentes, soluciones a dilemas que no podían ignorarse. La historia no premia a quienes evitan el caos, sino a quienes lo enfrentan con creatividad. Pero entonces, ¿por qué seguimos viéndolo como un enemigo? La educación nos ha enseñado que debemos evitar los errores, que el progreso es lineal, pero la realidad es otra. Avanzamos a través de fallos, de intentos fallidos, de crisis inesperadas. El caos no es un obstáculo en el camino, es el camino. Y cuanto antes lo entendamos, más preparados estaremos para usarlo a nuestro favor. Esto no significa que el caos sea fácil de manejar. Es incómodo, desafiante, incluso doloroso. Pero sin él, no hay evolución. Piensa en un bosque que nunca experimenta incendios. Eventualmente, se vuelve débil, incapaz de renovarse. La naturaleza necesita destrucción para regenerarse, y nosotros no somos diferentes. Así que la pregunta no es cómo evitar el caos, sino cómo usarlo. ¿Cómo podemos transformar la incertidumbre en crecimiento? ¿Cómo podemos dejar de temer la crisis y empezar a verla como el inicio de algo nuevo? La respuesta está en nuestra capacidad de adaptarnos, de soltar lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Pero, ¿tenemos el coraje para hacerlo? Si el caos es la raíz del cambio, ¿por qué seguimos viéndolo como algo negativo? La respuesta es simple: el caos nos hace sentir vulnerables. Nos recuerda que no tenemos el control, y el ser humano detesta la incertidumbre. Preferimos una estabilidad falsa antes que enfrentarnos al abismo de lo desconocido. Pero el problema es que la estabilidad es solo una ilusión momentánea. Cada vez que intentamos eliminar el caos, terminamos creando sistemas rígidos, estructuras que eventualmente se vuelven obsoletas. Las empresas que no innovan mueren. Los imperios que no evolucionan colapsan. Las sociedades que rechazan el cambio quedan atrapadas en su propio miedo. La paradoja es esta: cuanto más tratamos de controlar el caos, más inevitable se vuelve su explosión. Un ejemplo claro es la economía. Las grandes crisis no aparecen de la nada. Son el resultado de intentar mantener un sistema funcionando sin cambios hasta que colapsa. En 2008, la crisis financiera global
ocurrió porque durante años se ignoraron los riesgos. Se evitó el caos. Pero el caos no desaparece, solo se acumula, hasta que se desborda. Lo mismo ocurre en nuestra vida personal. ¿Cuántas veces evitamos tomar una decisión difícil solo para que eventualmente nos explote en la cara? Relaciones que se rompen porque ignoramos los problemas. Trabajos que nos destruyen porque tememos renunciar. Evitar el caos no es lo mismo que solucionarlo. Solo lo posponemos, dándole más fuerza cuando finalmente llega. Pero aquí surge la contradicción. Si el caos es tan esencial, ¿por qué algunas personas parecen salir destruidas de él mientras otras lo usan como combustible? La diferencia no está en el caos mismo, sino en nuestra capacidad de enfrentarlo. No se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a navegar dentro de ella. Las sociedades más resilientes son las que han aprendido a convivir con el caos, no a eliminarlo. Japón, por ejemplo, ha sido reconstruido varias veces tras desastres naturales y guerras. En lugar de resistirse al cambio, lo integraron en su filosofía de vida. En la cultura japonesa, el concepto de wabi-sabi nos enseña que la imperfección y la transitoriedad no son defectos, sino parte de la belleza de la existencia. En contraste, hay sociedades y sistemas que se aferran con desesperación a la estabilidad hasta que se quiebran. Roma cayó porque dejó de adaptarse. Kodak desapareció porque ignoró la era digital. Y la historia sigue repitiéndose. Los que intentan suprimir el caos en lugar de transformarlo están condenados a ser devorados por él. Pero esta no es solo una cuestión histórica, es un dilema cotidiano. Cada persona enfrenta momentos de caos, fracasos, pérdidas, incertidumbre. Y en esos momentos hay dos opciones: resistirse y sufrir, o aceptar y evolucionar. La diferencia entre hundirse y crecer no está en la magnitud del caos, sino en cómo decidimos reaccionar ante él. Algunas de las mayores innovaciones han nacido en tiempos de crisis. Airbnb surgió durante una recesión. Empresas como Uber y WhatsApp nacieron en momentos de incertidumbre económica. No porque el caos garantice éxito, sino porque obliga a las personas a pensar diferente, a encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. Entonces, si el caos es inevitable y necesario, ¿cómo podemos cambiar nuestra perspectiva sobre él? ¿Cómo podemos dejar de temerle y empezar a verlo como una oportunidad? La clave está en abandonar la ilusión del control total y aprender a fluir con lo impredecible. Porque el caos solo destruye a quienes intentan detenerlo. A quienes lo aceptan, los transforma. Si el caos es la semilla del cambio, entonces resistirse a él es resistirse a la evolución. En lugar de luchar contra la incertidumbre, deberíamos aprender a navegarla. La diferencia entre los que crecen y los que se hunden no es la cantidad de caos que enfrentan, sino su capacidad de adaptarse. No se trata de evitar el desorden, sino de encontrar un propósito dentro de él. Las artes marciales enseñan una lección clave sobre esto. En disciplinas como el Aikido o el Jiu-Jitsu, no se resiste la fuerza del oponente, se usa a favor. En la vida ocurre lo mismo. El caos no puede ser detenido, pero sí redirigido. La clave no es imponer orden a la fuerza, sino encontrar la armonía dentro del desorden. Piensa en los momentos más importantes de tu vida. ¿Cuántos de ellos ocurrieron porque todo salió según lo planeado? Probablemente ninguno. Lo que nos transforma no es lo que esperamos, sino lo que nos sacude. El caos es incómodo, pero también es el motor del crecimiento. Sin él, seguimos siendo los mismos. Con él, nos vemos obligados a evolucionar. Pero esto no significa aceptar el caos como un fin en sí mismo. No se trata de vivir en un estado constante de destrucción, sino de aprender a equilibrar caos y orden. Demasiado caos nos desgarra. Demasiado orden nos paraliza. La clave está en encontrar el punto exacto donde el caos nos desafía, pero no nos destruye. Algunas de las mentes más brillantes de la historia han entendido esto. Steve Jobs decía que la creatividad surge cuando conectamos puntos que antes parecían inconexos. Pero conectar puntos solo es posible cuando dejamos espacio para la incertidumbre.
La rigidez impide la innovación. El caos, bien dirigido, la permite. La resiliencia no significa resistir sin cambios, sino transformarse sin perder la esencia. Las culturas, las empresas y las personas más exitosas no son las que evitan el caos, sino las que lo incorporan en su proceso. Si el cambio es inevitable, la inteligencia está en moldearlo en lugar de ser moldeado por él. Entonces, ¿cómo aplicar esto en la vida cotidiana? Primero, dejando de ver la incertidumbre como un enemigo. En vez de preguntar, ¿cómo evito que todo cambie?, pregúntate, ¿qué puedo aprender de este cambio? Segundo, adoptando una mentalidad flexible. Si el caos es inevitable, la capacidad de adaptación es el verdadero poder. El miedo al caos es el miedo a perder lo conocido. Pero lo conocido no es garantía de nada. Todo lo que alguna vez dimos por seguro ha cambiado. Cada crisis, cada revolución, cada nueva era comenzó con un periodo de caos. Resistirse a él es resistirse al futuro. La verdadera pregunta no es si el caos llegará, sino si estaremos listos para movernos con él cuando lo haga. Si el caos nos empuja a evolucionar, entonces cada crisis es una oportunidad disfrazada. No se trata de desear el caos, sino de estar preparados para aprovecharlo cuando llegue. Porque aquellos que saben moverse dentro del caos no solo sobreviven, prosperan. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que el mundo siempre pertenecerá a quienes saben adaptarse. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cómo has enfrentado el caos en tu vida? ¿Has tratado de resistirlo o has aprendido a moverte con él? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando ideas que desafíen la manera en que vemos el mundo, suscríbete y comparte este video. Porque si algo es seguro en la vida, es que el caos volverá. Y la única diferencia será qué hacemos con él.